Y la verdad es que partiendo de lo que es la ley, que ahora mismo está en debate, como bien sabéis, ¿no? Que si queréis, no creo que nos dé tiempo a entrar en ese debate, pero si queréis me podéis preguntar. La cuestión estaba, a la hora de plantearme cómo encarar este espacio tan bueno, generoso que me habéis ofrecido, la dificultad era no escandalizar, por un lado, es decir, de qué manera voy a hablar de esto sin llegar a generar un escándalo, y, por otro lado, ser fiel a la realidad social que estamos viviendo, ¿no?, respecto a la violencia sexual. Esta era la diatriba en la que me movía a la hora de plantear este Power y, por tanto, como la propuesta era hablar del daño social en la violencia sexual, voy a dedicar a eso a la segunda parte de la mañana, ¿verdad? Y me parecía importante hacer un marco de referencia de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia sexual, ¿verdad? Entonces he preparado muchísimos datos. Yo le decía a Raquel que ella ha revisado el PowerPoint que he traído. Es muy largo, yo contaba con más tiempo, probablemente se me haya ido, ¿no? Pero al margen de eso os voy a dejar el PowerPoint porque yo creo que merece la pena que, si queréis tener referencias de datos, de autoras, de autores, pues que lo podáis tener. Bueno, para empezar, yo pretendía de alguna manera hablar de la violencia sexual en cifras y también a quienes afecta, hablar de la prevalencia de las tipologías de violencia sexual más frecuentes, hablar de la violencia sexual como un problema de salud pública que nos afecta fundamentalmente a las mujeres. También en el Power encontraréis perfiles de víctimas y daños asociados a los perfiles de las víctimas. Y luego hay una parte central que me parecía fundamental abordar, que es el contenido de la pornografía o nueva pornografía del siglo XXI, en la violencia sexual como modelo educativo en el que nos estamos moviendo en este momento, y sobre todo las personas jóvenes que estáis aquí, estoy segura de que sabéis a qué me estoy refiriendo. Y luego, bueno, probablemente no lo desarrolle, pero bueno, en esta primera parte también está incluido parte de las tipologías distintas a nivel legislativo que se dan respecto de la prostitución y la pornografía. Y en la tipología de agresiones sexuales es muy difícil clasificar las agresiones sexuales. Yo he traído una propuesta de un criterio de clasificación, hay muchos, ¿no? Pero quizás adolecemos de criterios de clasificación de la violencia sexual en base o en relación a los hombres que agreden a las mujeres, ¿no? Porque la mayoría de las agresiones sexuales están enfocadas a la hora de clasificarlas en el lugar donde se han producido, en la tipología de la víctima, etcétera, etcétera, pero no en la intencionalidad, por ejemplo, que tiene un agresor a la hora de ejecutar una agresión sexual, ¿no? Diría que hay un debate ahí, que hay dos autoras que plantean un debate intenso sobre esta cuestión, porque lo que plantean es que los agresores sexuales, fundamentalmente unas, dicen que lo hacen, agreden sexualmente para obtener placer, para tener un placer sexual en base a la dominación de las mujeres, pero hay otros autores que lo que dicen es que la intencionalidad real es mantener el poder. No hay intencionalidad de deseo sexual, de satisfacción sexual, y porque muy por encima está la necesidad de dominar a la víctima, ¿no? La necesidad de tener poder sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Bueno, directamente el perfil de los delincuentes sexuales, yo creo que este dato lo conocemos todas, es el de un hombre, el 97% de los casos, y fijaos, importante, nacionalidad española el 67% y entre 18 y 40 años de edad el 86%. Y las víctimas, el 85% son mujeres. Y los casos serían de violaciones, acoso sexual, agresiones sexuales sin penetración, el porcentaje crece hasta el 92%. Hablando de cifras de prevalencia internacional, desde la OMS, pues ahí tenéis bastantes. Voy a pasar de las cifras porque he traído muchas, pero la violencia sexual en la pareja, informada por mujeres de 15 a 49 años, bueno, pues a nivel internacional, en Japón el 6%, en Etiopía el 59%, con tasas del 10 al 50%. Y el abuso sexual en la infancia, pues la OMS calcula que el 27% contra niñas y el 14% contra niños varones, porque aquí sí que es verdad que se abre la fenomenología a los niños.
Y bueno, hay estudios que, bueno, pues de Europa, ¿no?, que dicen que afecta a un 20% de la infancia, como he dicho, más a niños que a niñas. Y los datos de Save the Children plantean que, por supuesto, hay una parte sumergida de la violencia, de los abusos sexuales a la infancia, ¿verdad? Voy a pasar de datos de violencia sexual fuera de la pareja, de la prevalencia española, por ejemplo, para que tengamos un conocimiento más cercano. El 48% de las acusaciones formuladas en el sumario se referían a delitos contra la libertad sexual en el 2020, que fue el año del COVID, y descendió, evidentemente, las denuncias, ¿no? Pero, sin embargo, de todas ellas, el 48% las acusaciones fueron estas, ¿no?, de agresión sexual. De hecho, en mi práctica profesional bueno, yo trabajo en el juzgado y trabajo con víctimas y agresores de violencia de género en todas sus manifestaciones, pero curiosamente acudir a juicios tras informes periciales, tras informes forenses, acudir a juicios, últimamente solo acudimos realmente a la audiencia provincial, porque la mayoría de los delitos a los que tenemos que acudir son de violencia sexual en Vitoria. Estoy hablando de Álava, ¿no? Y esto es algo que en la práctica veía, pero que, claro, muchas veces vemos en la práctica lo que está ocurriendo y no sabemos si efectivamente eso tiene un reflejo en un marco mucho más amplio que no el espacio tan pequeño de lo que puede ser un trabajo, ¿no? Entonces, me preocupaba realmente si esto era simplemente una sensación del trabajo que estaba haciendo o era una realidad mucho más amplia. Y efectivamente, por esto, ampliando el foco, te das cuenta de que las dimensiones, bueno, que la realidad de la trabajadora social no es inocua, y sí que efectivamente da cuenta de lo que está pasando en la sociedad y de que sí que tenemos capacidad para ir identificando cuáles son los cambios que se están produciendo respecto de los fenómenos en los que trabajamos, ¿no? Sobre todo los fenómenos sociales como es este, ¿no? Bueno, yo lo que planteo aquí es que la violencia sexual es un problema social, y es un problema social que afecta a muchísimas mujeres. Ahí tenéis los datos, no los voy a leer, ¿no? Pero, por ejemplo, uno dice que el 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual la sufrieron por parte de un agresor hombre, y el 40% de mujeres dicen que la violencia sexual se repitió más de una vez. ¿Qué es lo que está pasando con la violencia sexual? Parecería que teníamos ya claro que es una cuestión de igualdad, obviamente, pero que precisamente porque estamos en un modelo igualitario, en sociedades democráticas, debería, y sobre todo por la sensibilización que llevamos haciendo todos estos años, sobre todo el movimiento feminista, podría haber descendido, o la tendencia debería de ser a la baja, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con una realidad completamente opuesta por algunas razones. Es importante tener en cuenta que las violencias sexuales, una gran parte de ellas, o una parte muy importante de las violencias, se produce dentro de la cibercriminalidad. La cibercriminalidad se produce, ahí tenéis los datos, 730% de aumento de reportes diarios a Guardia Civil sobre el aumento de cibercriminalidad. Con gran parte de la cibercriminalidad, que decimos, ¿qué es esto, no? La cibercriminalidad no deja de ser todos los delitos que se pueden cometer en la vida real, digamos, pero cometidos de forma virtual. Y la peculiaridad que tiene esto es que es muy difícil de perseguir. Tanto es así que cuando se trata de buscar de qué maneras se ha producido una violencia sexual, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? Que es muy frecuente, y no sé si me dará tiempo a explicarlo, pero tiene que ver con enviar fotos, que tu foto aparezca en una página pornográfica sin que quieras, tiene que ver con la sextorsión, que tiene que ver con extorsionar a la víctima a través de la amenaza de utilizar su contenido sexual que haya compartido incluso con una pareja y de manera consentida, y que esta pareja pueda en un momento determinado de su vida difundirlo a redes y que aparezca colgado en redes. Este tipo de situaciones, que son las que más la mayor prevalencia de aumento de violencia sexual que como exponente, ¿no? No se puede perseguir porque normalmente para poder hacer eso hay que acceder al PC del ordenador y hacer un seguimiento del link
de dónde empieza, de qué ordenador parte y hacia dónde va el recorrido, ¿no? Y normalmente acaban, cuando investigan sobre esto, este recorrido acaba fundamentalmente en países en los que no se permite acceder al link, digamos, a la investigación del link de las personas que lo han enviado. Por ejemplo, Panamá. Por tanto, ahí se queda, se hace un seguimiento y ahí se quedaría en un limbo, ¿no?, la violencia sufrida. Pero lo peor es que esas fotografías, por ejemplo, o esos materiales, porque pueden ser contenidos de relaciones sexuales grabadas de la pareja, pueden aparecer muchísimo más tarde cuando ya, pues, quiero decir que tenéis una pareja, por ejemplo, y entonces tenéis una serie de encuentros que se pueden llegar a grabar o no, y rompéis con la pareja, pasan muchísimos años y de repente veis que está esa filmación está en las redes, ¿no? Y está en las redes y además, cuando yo digo que el problema es perseguirlo, es que no se puede borrar. Ha habido alguna mujer que ha conseguido borrarlo, pero con muchísimo dinero, evidentemente, y a pesar de eso estuvo como 5 años en la red, colgada toda su vida, digamos, sexual, ¿no? Este es un problema grave, y es un problema grave, bueno, ya ahora os propongo, ¿no?, si tenéis algún problema, por favor, con algún tipo de violencia de tipo sexual, en las redes hay un teléfono que es el teléfono de información, que es el 017, y el 017 es un teléfono de atención a personas que hayan sufrido una violencia sexual o cualquier delito ciber a través de las redes, ¿no?, y te van orientando sobre qué es lo que puedes hacer, te dan consejos, etcétera, etcétera. Entonces, apuntadlo porque yo creo que es importante y no es muy conocido. Aquí hablaba de... También otra de las violencias más intensas es la prevalencia del acoso sexual, y el acoso sexual, esta ley la incluye como tipificada como delito, y es un avance de esta ley, de la ley que vamos a hablar en la segunda parte de la mañana, ¿no? Fijaos, en España, el total de mujeres de 16 o más años residentes en España ha sufrido un 40,4%, han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, pero en los últimos 12 meses un 10,2%. Y antes de cumplir los 15 años de edad, la cifra es importante, y son, bueno, por supuesto, con grupos con dificultades, con vulnerabilidades añadidas, todavía es más grave, ¿no? También nos encontramos con violaciones múltiples, que también han aumentado. Y importante, y me voy a parar aquí en la prostitución porque me parece que es una forma de violencia sexual, digamos, la más intensa y la más dañina para las mujeres, lo cual no quiere decir que cualquier mujer o persona que haya sufrido una agresión sexual tiene un daño añadido, tiene unas consecuencias añadidas inmediatas, por lo menos durante el primer mes tras la agresión sexual sufrida. Y cuando hablamos de daños, hablamos de todo tipo de daños, pero los vamos a ver, ¿no? La prevalencia de la prostitución es algo que debería de preocuparnos, ¿no? Porque es una cifra... Por ejemplo, Fiscalía habla que en 2018 la explotación sexual y la trata de mujeres mueve más de 5 millones al día. No hay detenciones apenas, ni de tratantes ni de proxenetas. Y se rescatan pocas víctimas. Y mi experiencia en el juzgado es exactamente esta. Hemos tenido 4 víctimas. Bueno, es importante protocolizar la intervención social que hacemos porque... Yo me he dado cuenta de que los 13 años que llevo trabajando en esta parte de la unidad de evaluación forense, he visto víctimas de trata, de explotación sexual, y yo no las he identificado. Y encima teniendo en cuenta que lo hago desde la experticia de la violencia de género sufrida, ¿no? Pero eran mujeres, la mayoría, que se habían casado y que su pareja les habría agredido y habían venido por una violencia de pareja, la violencia de la ley 2006. Y en el relato de su historia de pareja se empezaban a notar ciertos indicadores que pareciera que podían haber tenido que ver con haberse prostituido, y evidentemente en mi cabeza lo que estaba era la prostitución previa, porque ellos se habían casado con ellas porque les habían sacado del prostíbulo, ¿no? Pero no se habían prostituido. Este era mi esquema mental, que se habían prostituido. No se habían prostituido, las habían prostituido, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de mujeres prostituidas porque obviamente
esta es la realidad, ¿no? Y es una realidad que mueve mucho dinero y que no hay detenciones y que fijaos, en España la prostitución representa el 0,35% del Producto Interior Bruto, 3.700 millones de euros. Entre las tres mayores formas de economía criminal del mundo, 186 billones con B de dólares al año. Y la afectación a mujeres es de 40 a 42 millones de mujeres y niñas en el mundo, el 75% entre los 13 y 25 años, son víctimas de trata. Cada año se incorporan 5 millones de mujeres y niñas, 3 millones de niñas entre el 5 y 14 años, 5 y 14 años. El 95% declaran hacerlo por necesidad y el 90% proviene del tráfico sexual. Por tanto, si en la cabeza tenemos que las mujeres que están en el sistema prostitucional de una manera libre y elegida, yo querría romper con este mito, porque es un mito que además forma parte todavía de un debate intenso, también dentro del marco del movimiento feminista, en el cual pues, hay dos modelos contrapuestos, uno que habla de la abolición o de la penalización de este tipo de la prostitución, sobre todo del proxeneta, ¿no? Y, sin embargo, hay otro modelo, digamos, más abierto, más liberal, que propone que las mujeres, de alguna manera, pueden utilizar su cuerpo como un elemento erótico de empoderamiento y comerciar con él de manera libre, ¿no? Entonces, yo aquí lo siento, pero tengo que plantearos que con los datos a mí me parece muy difícil mantener y sostener el planteamiento de que la prostitución se hace porque se quiere, ¿no? Con libertad y con consentimiento, ¿no? Porque luego vamos a ver lo que la ley plantea como que es consentimiento. Pero realmente con estos datos estamos ante un problema gravísimo y de consecuencias terribles como para las mujeres y niñas, como vamos a ver ahora, ¿no? Tanto es así que hay ya autoras, hay muchas autoras, entre ellas está Carmen Delgado, que es catedrática en psicometría, es psicóloga, es profesora de la Universidad de Salamanca, que habla claramente de que esto es un problema de salud pública, porque la salud pública es un concepto que tiene que ver con que afecta negativamente al bienestar de los individuos, de la población, y puede analizarse desde su magnitud y letalidad. Esos son los dos criterios para valorar si algo es un problema de salud pública. Bueno, pues la magnitud de las mujeres prostituidas es de 40 a 42 millones y la letalidad es de 40% superior a la población general. La prostitución produce daños severos y permanentes en la salud física, psicológica de las mujeres prostituidas, y yo añado los sociales porque son los que me atañen a mí, es lo que quiero compartiros y colectivizaros, ¿verdad? Los daños sociales. Porque además ya antes de mí había una autora que hablaba de que las mujeres que están en el sistema prostitucional tienen una dificultad importante para poder restituir sus vínculos, ¿no? Sus vínculos sociales, para iniciar tras la situación, la salida, la restitución de los vínculos, ¿no? Que es parte de lo que yo luego voy a compartiros. Por tanto, esto es un problema de salud pública y desde el trabajo social también, porque es una problemática que no solamente estamos observando en los pequeños despachos, sino que está atravesando a muchísimas mujeres y niñas y en todos los lugares y contextos a nivel geográfico. ¿Cuál es el perfil? Vamos a ver si efectivamente esto tiene que ver con el trabajo social. Es un problema de salud pública, genera daños graves. ¿Y cuál es el perfil de vulnerabilidad de las mujeres prostituidas? Pues sería un perfil de mujeres extranjeras, muchas en situación administrativa irregular. Las personas atendidas por médicos del mundo en su mayoría son latinoamericanas, seguidas de los países europeos del este y de África subsahariana, pero también hay españolas, 817 en 2020. Que, insisto, 2020 son los últimos datos, pero son encuestas del año en el que estábamos en plena pandemia, por tanto bajaron las cifras.
El 100% sufrieron violencia emocional en la infancia, el 100% sufrió abuso infantil, fueron sometidas a la violencia de los hombres desde la infancia y entre el 65 y el 95% de mujeres sufrieron violencia sexual en la infancia y el 87% fueron sometidas a violencia física antes de los 16 años. Mirad, cuando nos encontramos con una víctima de agresión sexual en un despacho, normalmente ya viene vulnerabilizada y normalmente su discurso es no, si yo en realidad esto lo hago porque quiero. Y muy frecuentemente no distinguen las conductas violentas sexuales a las que están siendo sometidas, porque las han normalizado y naturalizado. Pero la cuestión es que además tienen una serie de trastornos de tipo psicológico, de tipo físico y además de comportamientos sociales de riesgo que ellas mismas consideran que son por una razón intrínseca, porque ellas están provocando su propia situación de vulnerabilidad. Porque interiorizan de alguna manera que el problema lo tienen ellas porque son ellas las que ejercen activamente esta actividad, ¿no? Y es muy difícil desmontar en la cabeza de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual con todos estos antecedentes, que normalmente la sintomatología que está presentando en el momento en el que nos la encontramos, que puede ser el consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, que puede ser la alta tasa de promiscuidad, por ejemplo, o que puede ser incluso haber iniciado una carrera delincuencial o algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Es tremendamente difícil diferenciar esto y hacerles interiorizar que estas cuestiones, esta sintomatología que acabo de compartir, no es por su culpa, ¿no? Porque todas tienen claro que fue por su culpa, ¿no? Pero si rastreamos hacia atrás y nos encontramos con este tipo de violencia que sufrieron en la infancia, nos vamos a dar cuenta que tuvieron una serie de efectos ya en la infancia bastante letales, como decíamos, ¿no?, que las precipita de alguna manera a esa carrera de generar una autoimagen de sí misma de que efectivamente están haciendo la problemática que han planteado por ser agredidas es suya, ¿no?, y no de las personas que les han agredido. Desmontar esto es realmente difícil, lleva muchísimos años y no siempre se consigue. Los factores de riesgo de las mujeres prostituidas incrementan ¿qué incrementa la probabilidad de captura o captación para el sistema prostitucional? Fijaos, pobreza, desarraigo, precariedad, marginalidad y exclusión. Esos factores son los que precipitan a las mujeres a entrar en el sistema prostitucional. Y eso lo que supone realmente es que tenemos un problema de carácter social que le atañe al trabajo social y supone realmente que es muy difícil encontrar en la práctica diaria y en el ejercicio prostitucional, en el sistema prostitucional, es difícil encontrar mujeres que efectivamente digan que voluntariamente quieren prostituirse. Y yo planteo esto porque me parece que tenemos que hacer una seria revisión sobre estas cuestiones, ¿no? Y porque tenemos que adentrarnos en lo que está suponiendo esto en nuestra sociedad y de manera inmediata, ¿no? Los daños en las mujeres prostituidas se pueden producir porque el agresor parte de una posición de privilegio, impone prácticas sin protección contra enfermedades y también impone violencias, parte de condiciones inhumanas a las que le someten los tratantes o explotadores. Y según feminicidio.net, que es una página que os invito a, si queréis profundizar, verla, calcula que en el 2010, del 2010 al 21, han sido asesinadas 60 prostitutas. Hace poco salió una noticia de esto. Los daños en la salud mental de las mujeres prostituidas, y cuando digo prostituidas quiero añadir, porque esto está referido a las mujeres prostituidas, pero quiero añadir a las mujeres y niñas que sufren violencia sexual, ¿de acuerdo? Porque no deja de ser un evento muy traumático en la vida de cualquier mujer o niña. Pero en la salud mental, para que tengamos una idea, ¿qué genera?
Normalmente son sometidas a torturas. Esta es la nueva práctica que se hace y ahora os la compartiré. Produce disociación porque tienes que sacar tu cabeza de donde estás, ¿no?, del lugar físico donde estás, y evadirte mentalmente como si no estuvieras allí, ¿no?, para poder soportar la práctica sexual que no has elegido, ¿no? Genera estrés postraumático, lesión cerebral traumática, y diréis, ¿y cómo, no? Bueno, porque son golpeadas contra el suelo, reciben colisiones en la cabeza, también contra el suelo, contra la pared durante la práctica, y reciben sacudidas violentas de la cabeza, pero también, ahora que está bastante de moda, maniobras asfíxicas, ¿no?, que las dejan muchas veces con dificultades de oxígeno, pues de la circulación del oxígeno al cerebro, etcétera, etcétera. En la salud física, por supuesto, tenemos un montón de enfermedades, como veis ahí. Fijaos, hasta diabetes, tuberculosis, artritis, enfermedades cardiovasculares, anemia, asma, malaria, sífilis. Este es el debate que os decía, que todavía, a pesar de todas estas cifras, se está produciendo en el marco incluso del movimiento feminista, ¿no? Y, bueno, yo lo que quería compartiros era qué es lo que está pasando, por qué, cuál es el escenario desde donde se puede producir este tipo de violencia sexual, y además dentro del sistema prostitucional cada vez más frecuentemente, y además con este tipo de agresiones que generan daños, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues es importante tener en cuenta cuál es el marco desde donde nos estamos educando a nivel de prácticas sexuales, ¿no? Y el marco es la pornografía del siglo XXI, llamada así, o pornificación, ¿no? Las prácticas sexuales violentas actualmente tienen un carácter protagonista, sobre todo en los comportamientos de la juventud. Esto es algo que yo, como rescatado por la angustia que me estaba generando realmente lo que estoy viendo en el despacho. En el despacho me aparecen cada vez más adolescentes y mujeres adultas que me narran una serie de prácticas sexuales que normalizan, es decir, igual denuncian una violencia más grande de una agresión física durante la relación sexual, pero cuando estás recibiendo el relato de las niñas y de las mujeres, sobre todo de las adolescentes y de las mujeres adultas, lo que tienen es una enorme confusión sobre quiénes son, sobre cuál es la construcción de su propio deseo sexual y sobre si las prácticas que están llevando a cabo son normales o no lo son. Pero sus relatos o sea, se ha sistematizado escuchar en el relato la palabra, bueno, yo lo que hacía era, pero es que él lo que quería era felación con arcada. Las personas jóvenes que estáis aquí sabéis de qué estamos hablando. Yo soy un poco más mayor, pero con arcada quiere decir hacerle daño en la garganta y generar también, pues, que los ojos lleguen a llorar. Y eso se considera como una práctica más en este momento. Es algo normalizado. Las maniobras asfíxicas también están normalizadas. Y ahora la novedad es el prolapso. ¿Sabéis lo que es un prolapso? Pues es un desgarro. Desgarras el cuerpo de alguna manera, ¿no? Pues ahora esa práctica está normalizada. Cuando digo está normalizada es porque hay un relato continuado sobre este tipo de cosas, ¿no? Y estamos hablando de desgarros anales, vaginales, etcétera, ¿no? Es decir, que el placer se produce en la medida que hay daño, dolor y además una afectación física grave. Porque no quiero deciros lo que es vivir con un prolapso, ¿no? Bueno, pues el consumo de pornografía, y esta pornografía tiene unas características de que se están consumiendo a edades cada vez más tempranas, donde no hay madurez de la persona y donde tampoco hay referentes de lo que es una relación sexual, ¿no? Y además se está valorando por varias investigaciones que incrementan prácticas violentas dentro de las relaciones sexuales. El porno incorpora la violación en nuestro deseo como elemento satisfactorio, tanto a las mujeres como a ellos. Las mujeres, la idea de ser violadas está empezando a ser una introducción en el deseo como algo satisfactorio, ¿no? Y cualquier persona se puede preguntar, ¿pero esto es posible? ¿Cómo es posible que cuando te hacen daño, ¿no?, puedas tener placer, ¿no? Pues se está empezando a incorporar. Los chicos no se identifican con la figura del maltratador de los medios de comunicación y pueden subestimar el efecto del consumo del porno en la construcción de su deseo.
o sea, la mayoría dice, no, sí que vemos porno, pero a mí eso no me afecta porque yo normalmente mis relaciones sexuales descubro cuáles son al margen del porno. El porno es algo ficticio, el porno no es real, ¿no? El porno no me afecta. Bueno, pues las investigaciones dicen que no es así. Peor cuando está mediado por conductas violentas y de dominación. El sexo es solo una coartada para la violencia y a veces hasta se prescinde de esa excusa. Desde 2008 hay 5 fenómenos relevantes a nivel social y cultural que esto lo triplica o digamos que a nivel se genera un consumo exponencial del porno, ¿no? de la pornificación, y es la tecnología móvil aparece y todo el mundo, para toda la población, hay móviles inteligentes de 4G. Hay cambios en el sistema prostitucional porque se pasa de la calle a la diseminación de la prostitución a través de pisos ocultados. Además, hay contactos a través de Internet de una manera muy inmediata y hay contactos en imágenes pornográficas directas para toda la población. De la pornografía pasamos del soporte de papel, bueno, imaginaos el Kama Sutra, ¿no? ¿Qué es el porno? El porno es la imagen, ¿no?, de un acto sexual. Y tenemos históricamente miles de ejemplos bueno, pues de este tipo de imágenes, ¿no? Pero es que no estamos hablando de las imágenes de lo que es un acto sexual, sino que estamos hablando de vídeos y filmaciones de distribución limitada hacia la nueva pornografía. Y esto genera el acceso masivo de adolescentes a los móviles en un inicio de consumo y un inicio de su consumo en Internet muy pronto. Las últimas investigaciones, no lo he apuntado aquí, pero hablan de que con 8 años de edad los niños y niñas tienen acceso a contenido pornográfico de manera directa. Y yo además doy fe porque yo tengo un hijo y efectivamente hace, creo que exactamente 13 años, tenía él como 10 años me vino con una práctica sexual que yo no era capaz de explicarle, porque lo había visto en el móvil. Porque lo que ocurre es que son visualizaciones rápidas en la intimidad de tu móvil, mal llamada intimidad de tu móvil, y además muy fugaces en el tiempo, pero con una calidad de filmación bastante buena, ¿no? Esto, en la visualización generalizada de pornografía, de este tipo de pornografía violenta de la que estoy hablando, está generando los cambios en las relaciones interpersonales entre las adolescentes y los jóvenes. Como digo, la calidad de imagen es constantemente mejorada, además es asequible, mayoritariamente gratuita. Os invito, hay un ejercicio muy sencillo, os invito a que cojáis un móvil y pongáis la palabra teta o la palabra pene. Imaginaos que sois un niño o una niña de 12 o de incluso 8 años y que tenéis curiosidad para saber qué significa, ¿no? De exploración sobre vuestro cuerpo, sobre... Bueno, pues lo primero que os va a aparecer es una página, sobre todo en los primeros standings, os van a aparecer imágenes horrorosas, pero van a aparecer páginas de tipo pornográfico, sobre todo Pornhub, que ahora voy a comentaros qué es, y que además tiene es la más visitada, ¿no?, pero que es gratuita. Y a los niños de 8 años y a las niñas, no te piden nada, puedes acceder directamente a grabaciones, sin pedirte la edad ni pedirte pagar nada, es gratuito, ¿sí? Luego os contaré cómo funciona. Son asequibles de manera... Y además no tienen límite ni en las prácticas sexuales que se pueden ver, desde las más convencionales hasta las prácticas de gran riesgo o directamente ilegales. La violencia sexual contra las mujeres ya se ve también en el ámbito publicitario, ¿no? Fijaos Dolce & Gabbana hace unos años, bueno, son imágenes que veis, fijaos esta última imagen, ¿no? La nueva pornografía es anónima y con intensa interactividad. La visualización de filmaciones es muy rápida, no hay interacción con nadie, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo, de intentar generar una relación afectiva previa, sino que directamente pasas a ver lo que tú quieres ver o lo que los jóvenes, lo que les incitan a los jóvenes y a las personas también adultas a ver, ¿no? Y la relación hay diferentes modalidades, porque puedes hacerlo desde lo externo a también llegar a pasar al cara a cara, es decir, a tener un contacto visual a través del otro lado.
y es un nuevo contexto de acceso a la prostitución a través de diversas modalidades y de diversa implicación. En este nuevo porno no hay escenas sexuales, hay un hombre o varios hombres ejerciendo infinitas formas de violencia sexual sobre mujeres. Yo os decía, si os metéis y ponéis teta, sale Pornhub, que es una de las páginas más visitadas y gratuitas, y os digo en serio que las categorías que aparecen no tienen nada que ver con el sexo. Quiero decir, a nivel de genitalidad, porque son mendigas, por ejemplo, y os hacéis la prueba si queréis, mendigas, y se trata de dar una paliza pues a una mendiga. O aparece una categoría, recuerdo hace poco hice la búsqueda para esta ponencia, aparecen categorías como cómo violar a una mujer y hacerle daño de las mejores múltiples maneras que se te pueda ocurrir, como categoría. ¿Sí? Esta es la realidad. No pretendo escandalizar a nadie, pero sí pretendo que tomemos conciencia de cuál es el marco en el que nos estamos moviendo. En esta nueva pornografía, la mujer es el objeto del que se va a utilizar para satisfacer el deseo, se presenta como carente de sentimientos, deseos, alguien deshumanizado, muy importante, porque las grabaciones, cuando le están haciendo, imaginaos, una violación anal 5 personas a la vez, que es lo que se puede visualizar, ella no pone cara de dolor, ni de llorar, ni de pasarlo mal. Ella está en una actitud aparentemente placentera. Muy importante para las personas y los jóvenes, que muchos de ellos que consumen este tipo de porno dicen no, pero en realidad eso es algo ficticio. Muy importante saber que las actrices porno son personas y que las prácticas sexuales a las que son sometidas son reales, no son ficticias. Y si no, que se lo digan a la primera actriz porno. Vosotras sois jóvenes, ¿no? Pero en los años 70, 80 hubo una revolución en el cine, porque se puso la primera película porno, digamos, que el que no había ido a ver esa película estaba como estaba fuera de las conversaciones, en realidad, Garganta Profunda, y era una mujer, la protagonista, una actriz que duró 18 días solamente en la industria pornográfica, ganó muchísimo dinero, esa película se vio en todos los sitios, y esta mujer acabó realmente mal, con bastante daño. Ya en aquella época. Bueno, hay 2 investigadoras estadounidenses que de hecho utilizaron el daño que sufrían las mujeres dentro del sistema pornográfico, el daño físico del que estoy hablando, psicológico obviamente y social, y utilizaron esa situación para elevar a diferentes gobiernos la posibilidad de prohibir la pornografía que mostrara daño hacia las mujeres, ¿no? No lo consiguieron, pero algunos avances se llegaron a conseguir. La mujer, os decía, se presenta carente de sentimientos y, como decía, puede sentir dolor, pero no lo parece. Y los testimonios de las actrices porno dan cuenta de la extrema violencia de la industria. Según la investigación que os propongo ahí, el material pornográfico en la red en edades tempranas es causa y consecuencia, y ya está investigado, de creer que las mujeres son objetos sexuales. Distorsionan la realidad de lo que es el sexo, como os decía, son prácticas que se naturalizan y que se consideran normalizadas, y en los varones la tendencia es a favorecer la agresividad sexual porque se ve claramente aumentada. Y además incide en el autoconcepto y autoestima de todos los adolescentes consumidores de pornografía. Y las chicas se sienten inferiores físicamente a las mujeres que aparecen en los vídeos, y los chicos dudan de su virilidad para poder hacer lo que se proponen y piensan que no serán capaces de comportarse como esos personajes. Yo os digo que esto lo veo en el despacho ya, y lo estoy viendo de una manera con bastante incidencia, desde chavalas jóvenes hasta mujeres adultas. El último caso que me horrorizó es tan grave, y es una mujer adulta es una mujer adulta con una carrera profesional y universitaria muy, muy dilatada, con autonomía económica, etcétera, que inicia una relación con una pareja y que por probar empiezan a utilizar el porno de alguna manera, también otro tipo de prácticas, para disfrutar, para divertirse, y poco a poco esta mujer, que cree que ha iniciado estas conductas desde su consentimiento,
acaba atrapada en una necesidad de ayudar a su pareja a que disfrute, porque ella lo que pretende es ser muy buena en esto y mejorar, entonces hacerlo bien, hacerlo mejor. Y hacerlo mejor se convierte en que él es su mentor sobre lo que tiene y lo que no tiene que hacer en base a la pornografía que estaban viendo. Y empiezan a realizar esas prácticas y esta mujer acaba con desgarros de todo tipo. Yo no había visto nunca un tipo de violencia más grave. En mi cabeza no cabía las prácticas a las que le sometía este hombre, a ella. No cabía, no había imagen. Si yo os digo ahora mismo, imaginaos lo peor que os podáis imaginar, ¿no? Bueno, pues yo que llevo trabajando en esto mucho tiempo, tengo muchas imágenes de algo horroroso, ¿no? Bueno, pues en este caso siempre hay, ahora lo que me está llegando es muchísimo más grave. Yo no tenía imágenes para esto. No os voy a contar este tipo de prácticas, ¿no? Pero son absolutamente horribles. Y de hecho te puedes meter en estas páginas y te vas a encontrar con mujeres, una japonesa con la cabeza metida en el inodoro, por ejemplo, o una boca de una mujer incrustada en un urinario masculino. Es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de conductas de relación sexual normalizadas, sino que estamos hablando de lo más inhumano que os podáis imaginar. Estamos hablando de tortura hasta el extremo, ¿no? Por eso es importante tener esto en cuenta. El impacto interpersonal y social, que también ha sido investigado, lo que dice Ballester, que es un profesor, que ha hecho una investigación en el ámbito universitario con preguntas, etcétera, sobre este tipo de consumos por parte de los jóvenes. Y las conclusiones a las que llega es que el consumo de la pornografía, de este tipo de pornografía, modifica las prácticas sexuales de los grandes consumidores en dos direcciones complementarias. Bueno, familiariza, lo que estoy diciendo, con prácticas de riesgo, produce una demanda a las parejas de lo que quieren, de que hagan lo que se ve en las visualizaciones. También hay un consumo, pero como las parejas evidentemente muchas de ellas se niegan, pues hay un consumo de prostitución para realizar este tipo de prácticas. Por tanto, la prostitución está soportando los niveles más graves de violencia porque son las prácticas que están empezando a solicitar. Y además genera una ritualización de las relaciones interpersonales, porque se simplifica lo que es la relación. Evidentemente ya no hay relación afectiva, sino que directamente se pasa a una relación de contenido sexual. Es curioso porque también he visto la evolución en la que ahora mismo es bastante notable, bastante normal, que yo cuando era joven, cuando veía películas, primero una pareja se conocía para que fuera bien, ¿no? Se conocían, hablaban, te pasabas toda la película intentando que llegara el momento del beso, ¿no? Y ya se besaban y se acababa la película, vale. Más adelante eso fue un cambio y es al revés. Veías una película de una relación de pareja y lo importante era, primero, que tuvieran una relación sexual y si iba bien, luego ya podían quedarse juntos o no, ¿no? Porque las cuestiones de tipo personal eran secundarias, ¿no? Pero es que ahora el primer contacto a nivel de WhatsApp es mandar una foto desnudo. Esta sería como la primera, ¿no? Mandar la foto. O mandar, sí, de los genitales, ¿no? Y esto es muy normal en los adolescentes. Y estoy viendo jóvenes aquí que están sonriendo y asintiendo, porque eso es la práctica inmediata. Imaginaos el peligro que supone eso en cuanto a la cibercriminalidad de la que os he dado información, ¿no? ¿Quién produce esta industria? ¿A quién le interesa esto? Es que es una buena pregunta, ¿no? ¿A quién le interesa esto? Pues son organizaciones muy agresivas que tienen una gran capacidad de irrumpir en los mercados a través de Internet, como decíamos, a través de las tecnologías de la comunicación que han llegado, por supuesto, a todo el mundo. Está globalizadísimo, ¿no? Uno de los portales de distribución, como os he dicho, gratuita, era Pornhub, que permite descargas. Pero para haceros una idea del negocio, Pornhub es la segunda página de pornografía más visitada del mundo, la primera en España, la segunda del mundo, y la 72... página web más vista de cualquier tema. El portal transmite cada día 5.000 terabytes de vídeos y Facebook procesa cada día, para que os hagáis una idea de la dimensión comparado con Facebook procesa cada día 600 terabytes, pero en el año 2017 recibió 28.500 millones de visitas, es decir, más de 3 millones por hora y unas 900 por segundo. Las dimensiones son astronómicas. Es algo absolutamente que invade la intimidad de las personas, ¿no?
y que, como veis, produce muchísimo dinero. Detrás del debate, no lo quiero adelantar, bueno, no lo iba a contar, pero os lo digo, detrás del debate de prostitución sí o no, o legalizarla, no legalizarla, limitar a las personas proxenetas, por ejemplo, que utilicen pisos, lo que llaman tercería locativa, ¿no? Que es alguien, porque dicen, son negocios, en realidad yo no tengo un prostíbulo, ¿no? Yo lo que tengo es un piso y aquí alquilo habitaciones y si las mujeres se prostituyen dentro, pues yo no es mi problema, ¿no? Este es el modelo actual de prostitución, pero claro, se están lucrando, obviamente no es real, están cobrando dinero por un ejercicio de prostitución, es tanto como ser un proxeneta, ¿no? Bueno, pues en la nueva ley que presentamos aquí se había contemplado la idea de penalizar a los proxenetas y a los consumidores, sobre todo a los proxenetas a través de la tercería locativa, los que utilizan un espacio para alquilarlo para la prostitución, y no se ha conseguido, igual que no se han conseguido otras cosas que luego os compartiré, ¿no? ¿Qué hay de fondo? De fondo hay esto. De fondo hay dinero. Y también de fondo hay una ideología. Hay una ideología que pretende plantear que las mujeres nos liberamos a través de este tipo de prácticas y que además lo hacemos de manera voluntaria. Y yo recuerdo cuáles eran los factores de vulnerabilidad y cuáles eran las razones de ingreso en este tipo de actividad, ¿verdad? Y cuáles son los daños, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de derechos humanos de las mujeres. Yo así lo planteo y esta es mi posición. Sé que es controvertido, ¿no? Pero esta es mi posición, sobre todo porque soy trabajadora social y trabajo con problemas reales. Y los problemas reales son las mujeres y niñas que llegan al despacho con estas situaciones y con esta angustia, ¿no? Además de por vida, porque evidentemente una agresión sexual te puede fracturar, ¿no? Pero la arrastras durante toda tu vida. Puedes generar con esa fractura luego un montón de vendas y también puedes darle la vuelta, ¿no? Que sería lo propio, pero eso te acompaña de por vida, ¿no? Hay modelos legislativos para la prostitución y la pornografía de manera diferenciada. Yo solamente no los voy a explicar porque creo que estamos en hora. Estamos en hora, no los voy a explicar, solo voy a decir que nosotros en España estamos en el Estado español estamos en el modelo liberal, en el modelo en el que no hay medidas contra la pornografía. Y en cuanto a la prostitución, pues se reclama la consideración como un trabajo... estamos en el modelo liberal. Se reclama la consideración de la prostitución como un trabajo sexual, el proxenetismo como una actividad empresarial y solicita a su regulación estatal pues que legitime y alimente ese negocio. Este es el marco en el que nos estamos moviendo, sobre todo porque no hay medidas legalizadas para evitar este tipo de prácticas. Y como estamos en horas... Pues, bueno, simplemente os voy a leer cuáles son la tipología de agresiones sexuales para que tengamos una idea de lo que es esto, ¿no? Asesinato, homicidio con víctimas masculinas, acoso sexista por razón de sexo, acoso sexual callejero, acoso sexual y stalking o acoso reiterado, abuso sexual, agresión sexual, violación, presión y negligencia sexual, provocación sexual, cibercriminalidad, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, matrimonios forzados a edad temprana y concertados, esterilización forzada, mutilación genital femenina, trata con fines de explotación sexual y prostitución, explotación sexual infantil y trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, pornografía, material de abuso sexual infantil, turismo de explotación sexual y exhibicionismo. Y aquí lo dejo para que podamos compartir preguntas. Bueno, primero, Marta, felicitarte. Me conoces, soy Cristina, trabajo en educación. Brillante. Hola, Cristina. Hola, Marta. Es que oyéndote, no, o sea, se te queda mal cuerpo. Se te queda mal cuerpo y se nos tiene que quedar mal cuerpo, ¿no? A mí se me queda mal cuerpo como a ti todos los días en nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces con estos relatos. Yo trabajo en el ámbito educativo, pero... no va a llevar a mi terreno esto, pero sí que es verdad que si después de oír esto, todos los sistemas deberían ponerlos en primer orden de agenda, todos. Justicia, salud, educación, intervención social, todos. Esto debería ser prioritario. Las violencias contra los niños y las niñas y las mujeres debería ser prioritario. Y me centro yo en los niños y las niñas porque es lo que me toca. Y yo, como tú, cada año me sorprendo con los relatos.
mucho menos intensos que en el nivel que trabajas tú, pero es el primer sitio de detección, cuando no es la familia, ¿no? Es el primer sitio donde se detecta un posible caso de abuso o de violencia sexual. También en los hospitales, también en urgencias, también en los pediatras. Necesitamos trabajadores estamos en una jornada profesional. Necesitamos trabajadores y trabajadoras sociales en todos los sistemas que acompañen a los profesionales técnicos que abordan otras disciplinas, ¿no? Pero es que es prioritario en la agenda y yo me veo con reticencias y con barreras. Hablan mucho de protocolos de coordinación, hablan mucho de protocolos de colaboración. Creo menos en protocolos de coordinación y más en corresponsabilidad institucional. Es responsabilidad de todos. No es un pase de pelota, sino es un trabajo en común. No es pregunta, es una aportación y ya está. Te agradezco que lo digas porque de alguna manera lo que pretendo precisamente es esto, ¿no? Ponerlo encima de la mesa, sin miedo, porque creo que lo que pasa aquí es que hay mucho miedo. Las personas adultas con las que compartimos esta información y que tienen o tenemos hijos e hijas, les cuesta muchísimo hablar de educación sexual. Y les cuesta mucho porque hay muchas razones de fondo, sobre todo intereses además ideológicos, ¿no? que están de fondo, ¿no? Pero el problema real es que precisamente porque hay una controversia en la ideología que sustenta qué es una relación sexual y quién define qué tiene que ser una relación sexual sana, ¿no? Está impidiendo que, bueno, pues que en los colegios, por ejemplo, se hable de este tipo de situaciones y cuando se pregunta a los padres y madres si hay educación de tipo sexual, te dicen que sí. Y cuando les preguntas a las víctimas si han recibido algún tipo de indicación de contenido sexual por parte de sus padres, te dicen que sí. Sí, yo con mi madre comparto, sí, a mí, pero claro, ¿qué contenido les dan? Pues es contenido sobre evitar prácticas de riesgo en el sentido de no salir, o sea, no evitar un contagio de cualquier enfermedad de tipo de origen sexual y conocimiento de los órganos reproductores, ¿no? Y esa es la educación sexual. Pero claro, los padres y madres os puedo asegurar que no tienen ni idea de lo que están viendo sus hijos, no lo saben. Es más, yo que trabajo con ellos, cuando estoy recordando ahora mismo una víctima que viene porque sus padres le han visto interaccionar en Internet, bueno, otro perfil muy frecuente, ¿no? O sea, una entrada a la red, ¿no? A la web. ¿Cuántas chavalas en la ESO, tú sabes, Cristina, en la ESO, las relaciones están, eso iba hasta bachiller? Espero que en el ámbito universitario esto no pase, creo que ya no pasa y ese es el salto y es algo muy positivo, pero de la ESO en bachiller, el tipo de relaciones sociales que se establecen en el aula tienen que ver con la burla y la humillación, como manera normalizada de relacionarse, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que da igual por qué razón, en cualquier momento puede ser un blanco de mofa por parte de todo el mundo. Pero es que esa mofa pasa a ser grabada, porque también se lleva el utilizar vídeos de, bueno, que los ve toda la clase, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero utilizar vídeos de, ay, fíjate, soy no sé quién. Ay, incluso la última vez, en un caso reciente que he tenido, se sube un vídeo de una víctima de agresión sexual que se entera toda la clase, por supuesto, y hay una a la que tiene manía a la víctima y entonces se pone en el vídeo, ay, soy no sé quién, me han violado, ay, que me da un ataque de ansiedad. En este plan. Cuando ese vídeo se viraliza, llega la profesora no sabe qué hacer y fue a la Ertzaina, no se admitió la denuncia. No se admite la denuncia. Entonces, quiero decir, esta chica que había sido y estaba relacionándolo con el bullying en las aulas o el maltrato, porque todo es bullying pero todo no lo es, el maltrato en las aulas genera que haya mucho aislamiento social y que las expectativas de relación social se coloquen en un sitio en el que no vas a ser agredida, que supuestamente son las redes, ¿no? Entonces estas chicas van a las redes y simplemente ponen buscar amigos en el mundo.
le dan, que era el caso de esta chica, pero es que no es la primera, tengo bastantes, hay perfiles que se repiten, ¿no? Le da y aparece un montón de personas que le dicen, qué inteligente eres, que, pues parece que eres guapa, qué bien hablas, tal, ¿no? Y son personas adultas y como a los 10 segundos ya están mostrándoles el pene o pidiéndole que, bueno, pues que ella muestre algo de su cuerpo, ¿no? Y el único reducto, el último reducto de relación social que tienen estas chavalas, porque fuera están siendo de alguna manera estigmatizadas y maltratadas por sus iguales, ¿verdad? Pues resulta que se convierte en un primer espacio de agresión sexual. Y un espacio de agresión sexual bastante agresivo. Bueno, esta chica denuncia la última agresión sexual porque sus padres le ven el móvil por la noche y ven que ha tenido un contacto con una persona que es mayor de edad, ella es menor, y que le ha pedido una fotografía de su vagina, y ella por presión lo ha hecho, ¿vale? Por presión para no perder la relación, para no ser una mojigata, para no perder esa relación, que era la única. Y entonces, en entrevista, empieza a relatar cuál ha sido su trayectoria previa antes de este episodio, y ha tenido relaciones sexuales en red con, me parece que eran 5 hombres, algunos de 50, 60 años, porque si no, no la querían. Y ella no identifica que ha sido agredida sexualmente. Entonces, ahora mismo lo que pasa es que las jóvenes no se dan cuenta que están siendo agredidas sexualmente. Lo descubrimos en entrevista. Es más, te piden, por favor, no se lo cuentes a nadie. Y nosotras, y ya lo sabéis, y os lo digo porque la nueva ley así lo contempla, si encontramos dentro de cualquier espacio un relato de una agresión sexual, tenemos la inmediata obligación de ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Y en este caso puede que pierdas a la víctima por el camino, porque la confidencialidad en el marco en el que te lo ha contado, pues resulta que te impide de alguna manera, bueno, es una traición en el fondo, ¿no? Porque esta chica lloraba, por favor no se lo cuentes a nadie, y a mis padres tampoco. Los padres no tenían ni idea. Y sí ejercían un control educativo adecuado. Y sí estaban vigilando el móvil y el ordenador por la noche y se lo retiraban. Pero es que es en cualquier momento. Entonces, efectivamente, lo que tú planteas, Cristina, es totalmente de recibo, y la segunda parte de la ponencia de hoy vamos a precisamente hablar de lo que la ley propone en el contexto educativo fundamentalmente, que también es el de la universidad. Pero gracias, compañera, y me alegro de verte. Bueno, Marta, en primer lugar, mila esker, kontatu diguzunagatik, oso gogorra benetan, kontatu dituzun gauza batzuk, egoera batzuk, situaciones muy duras las que has relatado, y a mí sí que me gustaría saber, tengo la curiosidad, cómo os protegéis las profesionales ante estas situaciones, ¿no? Me parece que son insoportables ya solamente cuando las cuentas, con lo cual, bueno, pues realmente pues soportar eso psicológicamente debe ser muy duro, y me gustaría que comentaras un poco cómo os protegéis las profesionales ante estas cosas. Muy buena pregunta. Bueno, yo en mi caso particular, de vez en cuando noto que me dan un abrazo y no lo puedo sostener, sé que me está pasando algo. Sé que estoy emocionalmente con carga, entonces pues me hago terapia. O sea, pero claro, con mi dinero. Me imagino que es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Por lo menos también darte cuenta de cuáles son los signos fisiológicos que cada una tiene los suyos, ¿no? Y cuando yo ya noto eso, sé que ese es mi síntoma, ¿no? Que digo, uy, está pasando algo, tengo que descargar, ¿no? El humor, aunque parezca una tontería, es algo que nos ayuda mucho. El reírnos muchas veces de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Del ponerle una clave de risa, ¿no? Siempre con todo el respeto, pero reírnos, ¿no? Ayuda bastante. Eso en general a las profesionales, ¿no? Pero yo reconozco que, por ejemplo, en estos 2 últimos años, sí que es cierto que se está presentando una realidad en forma de denuncia que antes no estaba. Y como ya llevo 13, voy viendo los saltos. Hubo un tiempo en que empecé a ver la realidad de trata en el despacho, ¿no? Y eso daba cuenta de las dimensiones que tenía, ¿no? Porque verlo en Vitoria, ¿no?
era como, la dimensión es muy grande, ¿no? Luego el abuso sexual infantil también, pero es que ahora lo que estoy viendo tiene otro cariz absolutamente distinto y efectivamente sí que me genera bastante angustia. A veces normalizas también tú, ¿no?, lo que vas a escuchar, pero lo que sí que es difícil es, para mí lo más duro, es hacer ver a las chavalas que una agresión sexual, porque es increíble, todas te dicen, no, yo sí que tengo muy claro, yo sé que no puedo, que no voy a consentir nada sobre mi cuerpo, ¿no?, que yo no quiera. Esta frase la tienen súper clara, es decir, parte de las reivindicaciones han servido para que ellas tengan en la cabeza esto, pero de tener en la cabeza esto a pasar a la práctica de la relación sexual, hay un salto muy grande en el que durante esa interacción ellas se están preguntando otras cosas, ¿no? Si estoy a la altura, si no lo hago, él lo va a publicar, lo va a decir, porque claro, no tampoco podemos obviar que si viralizan un vídeo tuyo teniendo una relación sexual, no es lo mismo que si lo viralizan de una chica que de un chico, las consecuencias son muy diferentes. Y ahí está la igualdad de fondo, ¿no? Entonces, a mí mi preocupación, y os lo digo de verdad que cuando me hicisteis esta propuesta, que estaba más centrada en el daño social y la ley, yo me parecía de rigor, y sobre todo por lo que os voy a proponer y lo que os toca también en el ámbito educativo, que esta ley obliga, ¿no? Y por eso lo traigo aquí, ¿no? Pero me planteé seriamente hablar de esto porque me parece que es que no podemos seguir mirando a otro lado. Porque ahora mismo estamos teniendo las consecuencias en el despacho de lo que se ha ido gestando, ¿no?, con esta nueva pornografía en años anteriores, ¿no? Entonces, la intención, como digo, no es escandalizar, pero sí vamos a mirar esto de frente porque se puede dar la vuelta y porque se pueden establecer, y se deben, como muy bien decía Cristina, establecer estrategias de trabajo social y también educativas que contemplen esto como un contenido educativo obligatorio, incluso en la propia universidad, y lo vamos a ver luego, como he dicho, ¿no? Pues ¿cómo? Pues desde la misma ilusión que tenéis vosotras como profesoras, ¿no? Desde la ilusión de saber que estamos transformando y podemos ser instrumentos de transformación desde ahí y también desde la fuerza de las mujeres que tras una agresión consiguen darle la vuelta, resignificar su dolor y establecer además prácticas de apoyo, de colaboración y de reivindicación de sus derechos, como puede ser el ejemplo de la víctima de la manada, que es la que ha permitido, de alguna manera, ese caso, ¿no?, generó una revolución de la que salió esta ley, ¿no? Entonces, pero gracias por la pregunta, Maya. A mí me gustaría saber, Marta, es que ha sido genial, la no verdad, y muy interesante. Necesitamos este marco teórico también, por supuesto. Pero me pregunto cómo podríamos trascender, puesto que el trabajo social no es solo individual, cómo podríamos trascender lo individual en eso que tú dices y marca Cristina Jausoro, en esas estrategias, cómo trascender lo individual hacia lo grupal y comunitario. Yo creo que el trabajo social grupal, ubicado sobre todo en personas adolescentes jóvenes, tomando en cuenta que lo adolescente empieza ya a los 10, hoy en día, y luego lo comunitario a nivel de comunidades educativas, profesorado, pero también padres y madres, creo que es clave. Yo lo que veo es que hay un salto generacional muy grande entre estos hijos, hijas y sus padres y madres. Veo padres, son los de mi edad o un poquito menos, padres y madres muy perdidos, no tenemos ni idea. Veo gente haciendo seguimientos, GPS, ¿dónde está mi...? O sea, mucho control, muy coercitivo, que genera también mucha desconfianza en los chicos y las chicas, pero no veo medidas educativas, ¿no? Y es como si lo coercitivo fuera la única solución porque se nos escapa por miedo, ¿no? Yo creo que ahora mismo los padres y las madres estamos aterrorizados porque no lo controlamos, no sabemos. Todo esto que cuentas está muy lejos, ¿no? Entonces, creo que es la parte comunitaria y grupal es clave de trabajo. Y no se nos puede escapar, ¿no?, de cómo acceder a los jóvenes, y cómo dar otros modelos, ¿no?, de sexualidad, otras visiones. Y bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo lo ves, ¿no?, si esa parte grupal y comunitaria podría ser una posibilidad, porque ya la tenemos. Nosotros la fórmula desde el trabajo social la tenemos. Te agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Yo había dejado la parte buena
como para el final, para que no nos fuéramos con esto, ¿no? Se están haciendo muchas cosas y hay cosas muy bien hechas. De fondo no vamos de nuevo, insisto, hay otro debate, ¿no? Y es ¿qué es educación sexual? ¿Qué contenidos tiene que tener esa educación sexual? ¿Es educación sexual? ¿Es educación afectiva? Educación afectiva va con connotaciones morales, de imposición. Educación sexual tiene que ver con los contenidos que yo he compartido, con que vamos a empoderar a las niñas y a los niños en contenidos sexuales que les liberen, pues no desde criterios éticos o morales que consideren cierto tipo de conductas sexuales pecaminosas o no, ¿no? ¿Quién pone el límite? ¿De dónde se pone el límite? ¿De lo que es pecaminoso? ¿De lo que no? Fijaos, hemos tenido Las sombras de Grey, ¿no? Como un éxito mundial, ¿no? Y lo que yo sí que doy cuenta en este momento es que hay una normalización de conductas sexuales, o sea, de encuentros de tipo sexual, que normalizan cierto tipo de violencias. Y esto hay que abordarlo. ¿Cómo? Es una cuestión ideológica que atañe a los centros educativos, obviamente, pero también es un debate comunitario. O sea, tiene que haber un debate, tiene que haber debates grupales, comunitarios de la comunidad, de todas las comunidades, de las partes intervinientes. Y luego, en la investigación de Ballester, que os he presentado algunos datos, él lo que dice, que es profesor, él lo que dice que es muchísimo más útil, y también en la bibliografía que os la mostraré, he planteado mucha bibliografía de guías educativas de cómo hacer esto, y está demostrado, parece ser, hasta ahora, que lo más interesante no es ser restrictivo, sino es visualizar cierto tipo de cuestiones con los hijos e hijas y abordarlo desde contenidos que introduzcan identidad grupal, identidad personal, identidad interpersonal, ¿no? Es importante saber quién soy, cómo construyo mi propio deseo, alcanzar mi madurez, que tiene que ver exclusivamente no solo con prácticas sexuales, sino una madurez interna que tenga que ver con mis emociones, con mis afectos y con mis actos también, ¿no? Y va paralelo, no podemos introducir prácticas sexuales a lo bestia, ¿no?, sin atender al impacto que puede tener eso y en el desarrollo de las personas, ¿no? Pero es que la parte del desarrollo de las personas que tiene que ver con su responsabilidad, con el ejercicio de su responsabilidad de madurez, incluso de su aspecto más espiritual, de cómo quiere amar, eso tiene que ir a la par de una educación sexual. A la par, quiere decir ir descubriendo, pero ir también generando debate y pudiendo colectivizar, hablar de esto. El problema en este momento es que no se habla de esto y lo tenemos encima. O sea que muy pertinente tu pregunta, te agradezco. Por ahí, Loreto. Hola, Marta. Hola. Es que ricasco. No tengo ya ni palabras porque siempre te superas. Bien, iba con la idea que tú has apuntado al principio, con la idea que luego con la que ha comenzado también Edurne, y es ¿qué existe ahora sobre esa reivindicación que has hecho de trabajar esta realidad desde los principales ámbitos institucionales como educación, trabajo social, las asociaciones de padres y madres, pues de manera coordinada? O sea, hay comisiones, hay intención de crear una real y activa entre diferentes profesiones y sectores, pues lo que hemos hablado, ¿no? Juzgados, o sea, de educación, de personas de trabajo social. Esta es la pregunta. Wow. Bueno, gracias, Loreto, por la pregunta. Es que ricasco. Desconozco si lo hay. Lo que tú estás planteando, si lo hay, yo lo desconozco. Obviamente, lo que conozco exclusivamente son protocolos. Protocolos interinstitucionales que implican a diferentes instituciones a la hora de abordar una denuncia de agresión sexual. Y también protocolos de cómo detectar, de alguna manera, de cómo abordar cuando se descubre una situación de agresión sexual, ¿no? Y son protocolos que llevan mucho tiempo funcionando, que en la práctica no siempre generan probablemente lo que les viene bien a las víctimas, ¿no?
porque a pesar de que el protocolo está muy bien definido, ¿no? Por ejemplo, en protección de menores, en salud, en el sistema de justicia, en el sistema educativo, que eso está ya coordinado, quién tiene que intervenir, cuándo, cómo y qué orden, ¿no? Eso sí, pero en contenidos lo que acaba pasando es que se victimiza muchísimo a las niñas y niños, y voy a decir niños también porque hay niños y mujeres, ¿no? Y la victimización tiene que ver con... El otro día daba un curso aquí en la facultad a las compañeras del colegio y hay un ejercicio muy interesante que siempre funciona, ¿no? Si yo ahora mismo en la sala en la que estamos os pidiese que os dividierais de 3 en 3 o de 4 en 4 y os pidiese que hicierais un role-playing sobre contar como si hubierais tenido una agresión sexual a las demás y luego que esa lo contara al siguiente grupo y al siguiente grupo y al siguiente grupo, supondría que acabaríais a lo mejor contando esta situación de la violencia tan íntima que habéis vivido, pues igual 8 o 9 veces. El agotamiento es insoportable, la afectación es insoportable. Esto es lo que está pasando. Ajá. Se victimiza a las víctimas porque se les pide, claro, hay intervienen muchas instituciones, pero en todas ellas, incluida la policía, por supuesto, pues se les pregunta sobre el contenido de lo que han vivido, ¿no? Entonces... Sí, y bien... Es lo que conozco que hay, quiero decir. Hasta ahí lo que hay, pero en cuestión preventiva, que igual no te he hecho la apreciación, que visto todo este contexto y todas las realidades que hay, si no hay ya intención de crear una comisión, un comité o algo para prevenir, para ver de dónde vienen, cuáles son las fuentes que socializan a estos niños, menores, mujeres, niñas, en estas situaciones pues que les prepara les pone en situación de vulnerabilidad para un futuro de violencia contra la mujer o de violencia sexual. Pues te devuelvo lo mismo, no lo conozco, sí que la ley prevé algunas cosas, luego las compartiré, pero yo ahora mismo desconozco que esto se esté abordando de manera interinstitucional ni tan siquiera a nivel preventivo. ¿Y sería una opción para poder hacer algo así ya a nivel comunitario, a nivel grupal? Si sí, se pudiera organizar. Es la propuesta que traigo, sí. O sea, tiene que ver con lo que es la propuesta que traigo, ¿no? Que lo desarrolla la ley también, pero que de alguna manera, no solamente porque como profesión veamos que esto es un problema social y que el trabajo social tiene la obligación de abordar esto. Y no solo eso, sino de que ya lo estamos abordando, pero se nos está escapando. Como decía yo al principio, ¿no? A mí me llegaban mujeres víctimas de trata y yo no las identificaba como tal, hasta que no buceé en cómo era el mecanismo de captación, cuál era la sintomatología, cuáles eran las historias de vida, de dónde procedían los países, hasta que no hice un marco teórico de esto, no empecé a aprender, a saber qué tipo de preguntas tengo que hacer para saber si son víctimas del sistema prostitucional, de explotación además. Y es que si no tenemos un conocimiento previo no podemos abordarlo, ¿no? Entonces, pues efectivamente esa es la propuesta, ¿no? Hay que hablar de ello, hay que tener indicadores de identificación, pero también hay que tener indicadores para cómo prevenirlo, ¿no? ¿Qué contenidos serían los necesarios para...? Y insisto, todavía hay un serio debate para esto. A mí me han llamado de algunos colegios para hablar de este tema, y yo sé que si voy a ciertos colegios a hablar de este tema, o ICAS, TOLAS, pues voy a tener un debate interno con padres y con el colectivo de padres y madres, porque van a decir que voy a ir a pervertir a los niños y niñas, y porque no van a reconocer que sus niños y niñas están viendo eso, porque no pueden conectar con que sus hijos e hijas estén en este espacio, ¿no? Y por eso todavía genera más aislamiento entre las víctimas y los padres y madres, ¿no? Este es el problema. O sea que ya estamos en ello, ¿no? Supongo que ya algo haremos entre todas. Ni beste gauzatxo bat neuka, Marta. Gustatuko litzaidake ikaslei galdetzea, nola ikusten duten violentzia era berri hauek eztabaida duten beraien artean honi buruz. Me gustaría interpelar un poco a nuestro alumnado como personas jóvenes, preguntarles simplemente si hay algún debate entre ellas y ellos sobre este tipo de nueva violencia digital, etcétera, etcétera.
Existitzen da, eztabaida hau? Existitzen da? Bai, ezta? Nola ematen da? Eztabaida? ¿Cómo existe este debate? ¿Cómo se da? Íñigo, genial. A ver, yo creo que sí que se está dando este debate entre nosotros, más por parte de mujeres, mediante redes, de, pues, bueno, lo de la pornografía que has dicho, de cómo se está convirtiendo en un objeto la mujer en el porno y tal, y pues eso, o sea, nada más. O sea, sí que se está moviendo un poco por redes, más por Twitter, por Instagram, de repost y tal, pero poco más. Yo no conozco ningún debate más. Mario. Bueno, mi esker, Marta. Sí que es verdad que, bueno, desde un poco lo personal, creo, como aporte, creo que es verdad que la pornografía no va a dejar de usarse en ese sentido, ni de consumirse. Y sí que es verdad que quería como preguntar a ver si, bueno, si sabías acerca de algunas tipologías de pornografía que son como las ético-feministas, bueno, que yo no sé mucho, solo sé el nombre, y si es posible que esas prácticas se puedan transmitir como vías de educación sexual a las personas más jóvenes que nosotras y todo, para una educación sexual pues más coherente, más... Fíjate, en la pregunta que me haces, es que ricasco, por la pregunta. Ya hay un debate en sí, ¿no? Coherente. ¿Qué es coherente? Quizás estabas hablando de las nuevas fórmulas aportadas por mujeres que son cineastas y que están haciendo un tipo de pornografía que sea igualitaria en el sentido de que tenga el contenido sexual de las mujeres y el deseo sexual de las mujeres aparezca como, por lo menos al igual que el de los hombres, ¿no? Pero me estás en el fondo preguntando por pornografía como modelo educativo y lo siento, yo me da igual. Y esta es mi posición personal, después de todo lo que veo, ¿no? Yo creo que la pornografía no suple el problema de fondo. O sea, quiero decir, una pornografía alternativa que sea más de tipo igualitario en tener en consideración los deseos de las mujeres, ¿verdad? No suple, desde mi punto de vista, pero sé que esto es muy criticable y ahí es el debate, ¿no? No suple la carencia de desde donde se están recibiendo estos contenidos. Me da igual cuáles. Porque es una carencia mucho más intensa. Fijaos, por ejemplo, la web OnlyFans. ¿Conocéis OnlyFans? Mira, allí sí, cómo no. Bueno, la web, la de OnlyFans, que es súper famosa, ¿no? Es una plataforma en la que pues, tú cuelgas tus fotos, ¿no? Y, bueno, pues de repente vas colgando tus fotos, puedes empezar a tener seguidores, seguidoras, qué bien, no sé qué, no sé cuál, me han dado no sé cuántos likes, no sé qué. Que esto es otro peligro, ¿no? Porque nos estamos construyendo la autoestima a través de los likes de vete tú a saber quién que no conocemos de nada, ¿no? Y eso es grave, ¿no? A mí me importa lo que opina de mí Raquel y Amaya, pero a lo mejor lo que no sé cuántos desconocidos opinen de mí no me da mucho valor, ¿no? Bueno, pues en OnlyFans, imaginaos que tenéis muchos likes de repente, ¿no? Y sois una chica. Os llaman por teléfono y os proponen, ¿no?, que podéis ganar una burrada de dinero, sobre todo en la situación de paro. Mira, me estáis diciendo que sí. En situación de paro, en situación de dificultad de salida económica, etcétera, etcétera. Entonces entramos en OnlyFans y te dicen, vas a ganar un pastón de dinero con las fotografías que estás haciendo y tal y cual, venga, que te vamos a contratar, ¿no? Y entonces empiezas a cobrar muchísimo dinero, pero OnlyFans en concreto es una de las páginas de mayor captación
de mujeres para el sistema prostitucional, adolescentes y jóvenes. Porque empiezan ganando mucho dinero, y es verdad, pero luego, claro, si tú tienes un número de seguidores al día que te quieren ver tu foto, los seguidores, y esa es otra de las cuestiones que está generando este consumo, se cansan inmediatamente, ¿no? Y entonces no te van a pedir verte siempre vestida, te van a pedir que te quites algo de ropa, y luego se aburren de verte quitarle la ropa y vuelven a pedir algo más, y como ganas mucho dinero, dices, al final estoy fuera de la... no es algo físico, no hay contacto físico, pues ya está, esto no es prostitución, ya está, lo hago, ¿no? Pero acaban todas muy mal, porque claro, el número de exigencias que van teniendo no paran, y el número de... y claro, y si tú dejas de hacer exigencias, dejas de tener suscriptores, por tanto, caes, ¿no? Acaban muy mal, porque a pesar de que no haya contacto físico, hay una disociación mental sobre con quién estás en el otro lado. Y al final y encima se piden, como habéis visto, la subida de vídeos es 24 horas. Niñas, niños, adolescentes, da igual, de mujeres de cualquier país, de cualquier edad. Hay una cantidad de vídeos inmediatos, ¿no? Entonces la gente además inmediatiza los vídeos y ya quiere otra cosa, ¿no? Y entonces la propia página ya, cuando tú eres consumidor de esto, te va identificando tus gustos y va, este ya ha visto muchas violaciones grupales, vale, pues le voy a ofrecer otra, y ¿no? Y entonces, ay, pues vale, guay, ¿no? Entonces, pues no sé, eras tú, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Estamos hablando del marco. Como trabajadores sociales y trabajadoras sociales no podemos olvidar el marco en el que nos estamos moviendo. Los problemas sociales se están gestando en el macro sistema social y luego los descendemos al micro, ¿no? Y necesitamos estar contrastando continuamente esto. Porque si no, no hacemos trabajo social, hacemos otra cosa. Hola Marta, yo soy Azucena y trabajo en salud. Y me surgía la duda en identificar estas situaciones. Si no las conocemos es imposible. Entonces, cuando una persona aparece en un centro de salud, yo trabajo en salud mental, pero bueno, puede aparecer ante un médico de atención primaria, una mujer con muchos sufrimientos, a veces todo muy revuelto, el identificarlo para otras cuestiones, yo que sé, el tema de intentos de autolíticos, es decir, hay preguntas muy directas que se le hacen a la persona. Entonces, todo el mundo, cuando vas a un centro de salud mental, el profesional que te atiende te hace la pregunta directa, ¿no? ¿Has pensado alguna vez? Bueno, lo tienes más o menos organizado. En este tema que es tan complicado, yo, por ejemplo, vamos, estas páginas de las que tú hablas ya me ha pillado muy mayor. Aquí hablamos, veo yo, que el WhatsApp y ya vamos, nos viene de grande. Entonces, si no lo conocemos es que es imposible que podamos actuar. O sea, ¿qué preguntamos? ¿Cómo podemos llegar a la persona, a la mujer? Vale. En la pregunta va la respuesta que me has hecho. Gracias, Azucena. Yo ha sido a base de informarme y establecer una serie de indicadores que veo que se repiten y desde los indicadores intentar hacer preguntas que van más allá del protocolo habitual, ¿no? Pero eso se construye sobre la práctica, ¿no? Y a mí, os propondré el modelo que he desarrollado, pero veo que para esto es insuficiente, ¿eh? O sea, hay que hacer preguntas distintas. Y sobre todo, introducir ese criterio. Quiero decir, ahora mismo simplemente ya tienes el criterio, en este momento tienes un criterio, y es un criterio de la ciberviolencia, la violencia sexual, donde abarca, entonces en el discurso profesional, ya al tener tú incorporado ese criterio, yo creo que va a salir. Y luego, pues tu práctica, que no es poca. Gracias, Azucena. Hola Marta. Hola. Bueno, yo soy Maite. Bueno, gracias, me ha gustado mucho, pero aparte, bueno, comentábamos aquí un par de cosas que te digo. Una en cuanto a lo de OnlyFans que habéis estado hablando tal.
Bueno, solo decir que yo veo también un problema muy fuerte en este tema, aparte de la aceptación que genera todo esto de los likes y, bueno, en fin, todo ese mundo. asunto. Sí. También creo que hay un grupo bastante grande que yo identifico y veo un montón en las redes sociales, es gente que habla de OnlyFans como la libertad sexual de las mujeres y que lo están, o sea, literalmente exponiendo como un tema que es como el futuro, ¿no? En plan, esto sí es nuestra libertad y nos exponemos porque nosotras lo queremos y además ganamos dinero y bueno, todo esto que ya está, era como para añadir eso. Y luego ya otra cosa más que hablábamos es que como, no sé, mujer joven, creo que tenemos súper normalizado, o bueno, no sé cómo explicarlo bien, pero creo que suelo tener muchas conversaciones con amigas, con gente de mi entorno en cuanto a las prácticas sexuales no autorizadas, sino normalizadas en nuestro entorno, a pesar de el absoluto privilegio en el que considero que vivo y vivimos en mi entorno, siendo europeas, blancas y con dinero, así directamente, y que tenemos un discurso como bastante interiorizado, y a pesar de eso seguimos normalizando y hablando entre nosotras de cosas que hemos podido llegar a hacer o que hemos normalizado en un momento y lo hemos hecho y luego lo hemos problematizado. Y bueno, te daría un aplauso, o sea, de verdad. O sea, gracias por poner voz a lo que yo estoy diciendo en este ámbito. Es de eso de lo que estoy hablando. Es de eso de lo que estoy hablando. Y requiere, lo que tú dices, requiere, me dices OnlyFans, es una propuesta de liberación. Sí, es cierto. Los lobbies que están pagando la prostitución más extrema de las mujeres, de la pornografía también, están haciendo mella en la ideología social. Y en la ideología social específicamente más progre. Y identificando lo que yo he planteado, el discurso que yo he planteado como retro. Porque no estamos teniendo en cuenta a las mujeres en su liberación sexual, ¿no? Y yo es justamente lo que quiero que lo que propongo que se debata, pero que debatáis entre vosotras. Porque efectivamente hay prácticas sexuales que naturalizáis, y que como están naturalizadas no se denuncian, y esta es una de las razones por que la ley ha bajado las medidas, ¿no? Las penas. No se denuncian, ¿no? Pero luego todas las mujeres decís, qué mal lo pasé. ¿Por qué he permitido que...? Si a mí esto no me gusta. Y yo les pregunto a las adolescentes y ninguna sabe lo que es un orgasmo. Muchas de ellas, durante estas prácticas, al principio, no saben lo que es su propio placer, porque están orientadas a darles a ellos placer. Y ellos orientados a dominar o a disfrutar. Porque esto es una cuestión de igualdad y en una situación absolutamente... Y voy a tomar palabras de Ana de Miguel. Ana de Miguel dice, ¿qué pasaría si no fuera una cuestión de igualdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos a disposición las mujeres prostíbulos de hombres de todas las edades, razas, culturas, 24 horas al día? ¿Estaríamos a gusto? ¿Nos gustaría esto? Pues mira, yo no quiero eso. Y como no quiero eso, me parece que esto es una cuestión de efectivamente grave vulneración de los derechos de las mujeres. Y fijaos, la problemática más importante a la hora de investigar esto es precisamente que vuestras voces no están. Digo, las de los hombres que consumen. A nivel de investigación hay un espacio ciego, porque las voces de los proxenetas y de los hombres que consumen no podemos tenerlas. Entonces siempre las investigaciones se focalizan en las mujeres y víctimas, ¿no? Entonces yo también quiero que vosotras que nosotras podamos abrir esto y decir, bueno, vamos a ver entre nuestros amigos quién está consumiendo esto y de qué manera, ¿no? Porque aquí han hablado dos chicos, te agradezco tanto que hayas hablado, han hablado dos chicos
pero no nos han contado qué prácticas sexuales utilizan, ¿no? Pero sí que las conocen, ¿no? Igual que las demás, ¿no? No estoy diciendo nada, pero sí que también vosotros, ¿no? Que os rebeléis con ese sistema de imposición del modelo sexual al que os están llevando a ser, que además os hace muy infelices, porque yo los hombres, que también les veo agresores, sufren también, porque no pueden identificar eso como una violencia sexual, porque entienden y han crecido con el derecho de que por un módico precio pueden acceder a cualquier mujer rápidamente. Es algo con el sistema prostitucional ha crecido con esta idea hacia los hombres. Lo tenéis ahí, podéis hacerlo, ¿no? Y esa reflexión en vuestro foro también de los hombres y entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que es justo la clave de esto, ¿no? Pero muchas gracias. Vale. Si os parece, hacemos la última pregunta porque son 55 para ser estrictas con el programa. Muy bien. Y antes de salir, deciros que tenemos a las compañeras del Colegio de Trabajo Social de Álava fuera para darnos también información sobre colegiación. Bueno, Irantxa aurrera. Vale, eskerrik asko Edurne. Ez dakik galdera izango badan, edo komentario orokorra bai. Eskerrik asko, Marta, zure aurkezpenagatik, zure trajektorea eta lanagatik, ez? Eta, bueno, horrelako espazioak ere erabiltzeagatik sozializatzeko ideia garrantzitsuak. Para mí, desde el principio también, y conocerte supuso un golpe de realidad al escuchar de tu trabajo y de lo que tenía que ver con abuso a menores y agresión sexual a menores en mi ciudad, en Gasteiz, porque yo soy de aquí. Entonces, yo conocerte, hablar contigo, fue como enterarme, ¿no? Como una sacudida de realidad muy fuerte. Yo decía, pero ¿en qué ciudad? O sea, no, una ignorante, ¿no? Una inconsciente, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Todos estos ejercicios de dar sacudidas de realidad, ¿no? Como estás haciendo hoy. Y el otro día quiero conectar también con lo relevante que me parece que hagas esa continuidad de las violencias con la foto macro, ¿no? Muy atinado también cuando dices, bueno, vamos a seguir el dinero, ¿no? O sea, vamos a seguir la pista del dinero, ¿a quién beneficia esto, ¿no? Las cifras astronómicas del volumen de miles de millones que se manejan y que están detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, pues esa foto macro que también nos da el propio sistema económico capitalista neoliberal en el que vivimos, y que desde ese neoliberalismo también hay concepciones de la libertad que están absolutamente pervertidas, ¿no? Y dadas la vuelta, ¿no? Pues desde Ayuso, que cree que la libertad es tomarte una cerveza, ¿no? En plena pandemia, lo que sea, hasta creer que la revolución sexual de las mujeres pasa por someterse a agresiones, ¿no? Es muy loco, pero esa es la foto macro, ¿no? Añado que recientemente, hablando con una amiga que trabaja con mujeres trabajadoras de hogar, incluyendo régimen de internas, bueno, pues que trabaja aquí en mi ciudad, de nuevo en Gasteiz, ¿no? Me hablaba de todas aquellas mujeres migrantes que pues están pasando por situaciones de abuso para conseguir abuso sexual, para conseguir empadronamiento, ¿no? Están en situación, tú lo decías, has hecho un perfil antes, están en situación de irregularidad, y hay hombres que tienen un piso y que dicen, sí, yo te empadrono en mi casa, pero esto y lo otro. Entonces estamos hablando de violencia sexual, ¿no? En esta ciudad, y se dará en toda Euskal Herria. Estoy absolutamente convencida, ¿no? Por tipos y tipas que a lo mejor hasta los conocemos, ¿no? Sí. Tipos y tipas, me refiero a mujeres que están pasando por eso. Entonces, por ver también en esa foto macro, pero con implicaciones micro, cuestiones como la ley de extranjería, ¿no? Y que, o sea, desde el propio sistema de servicios sociales y de acceso a derechos sociales y acceso a prestaciones, estamos generando los propios espacios que posibilitan los abusos y posibilitan la violencia sexual. Entonces tampoco, o sea, nuestra sacudida de realidad también tiene que pasar por ahí y por nuestra propia responsabilidad en eso. O sea, que hablar de esto tiene que ver con hacer una crítica contundente, absoluta, a la ley de extranjería, que está colocando a la gente en esas situaciones de
de abuso y de potencial agresión, etcétera, ¿no? Entonces, para ver cómo podemos interconectar también todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, no es necesariamente una pregunta, sino que trayendo tu alusión a la foto macro, que es necesaria verla, pero que también tiene implicaciones profesionales desde el punto de vista del trabajo social y desde cómo se organizan y sobre qué legislación se organizan los servicios sociales. Es que vale, te agradezco la pregunta, es muy oportuna, te contesto también, porque aunque no sea una pregunta, te aporto algo sobre este tema, ¿no? Justo antes de venir, ahora mismo están planteándose en el gobierno, ahora mismo, la ley de explotación y trata, ¿sí? Y en esa ley, el debate que se tiene, y lo digo para que se vea de dónde viene todo esto, es decir, porque no es un debate de calle, es un debate que tiene muchos intereses detrás, ¿verdad? El debate está en la ministra de Igualdad está solicitando el que a las víctimas de trata se les regularice su situación. Bueno, pues esto es objeto de debate. Esto es objeto de debate. ¿De acuerdo? Entre PSOE, o sea, ese debate es el debate, ¿no? Porque esa es una de las particularidades, la de la extranjería y además con datos, pero la ciberviolencia, como hablaba Iva antes, ¿no? Son datos escandalosos, ¿no? Y, de nuevo, estamos en debate. Entonces, la pregunta que yo me estoy haciendo es ¿por qué en las cuestiones que afectan a los derechos de las mujeres y quiénes, ¿no?, consiguen introducir, ¿no?, otros elementos de debate? ¿Cómo el foco, mi pregunta es cómo el foco, y ahora estoy siguiendo a Carmen Delgado, cómo el foco con estas cifras y con esta situación no está en lo que tú acabas de plantear y está en si esto es algo que nos empodera? ¿Cómo lo han conseguido? En Cataluña hay un lobby, hay bastantes lobbies porque es uno de las comunidades autónomas con más capacidad de prostitución, o sea, de consumo, ¿no?, de prostitución y de este tipo de pornografías, ¿no? Y el debate allí, yo he estado en Cataluña hace relativamente poco dando formación a mis compañeras y el debate allí está muy abierto, tan abierto como que entienden que un trabajo sexual de una mujer es perfectamente, vamos, más que viable porque, bueno, pues como cualquier otro, ¿no?, equiparándolo como cualquier otro. Y yo incidiendo en que no se puede equiparar un trabajo con un índice de letalidad como el que hemos visto y con unas cifras que colocan a las mujeres vulnerables, trabajo social, en el espectro representativísimo de esto, ¿no? Entonces te agradezco que lo digas porque efectivamente, o sea, lo que yo quiero, o sea, quizás no estoy siendo capaz de transmitir la idea de que tenemos muchos debates pendientes, pero el de fondo es ideológico y hay que hablarlo, no para proponer el mío, ¿no?, pero sí para, por favor, formar opiniones, no ocurrencias, porque cualquiera dice lo que le parece. Ay, a mí se me... Pero la opinión tiene que estar formada y sostenida en argumentos, en datos y en, ¿no?, esto. Así que gracias, Irancho. Es que ricasco. Estupendo.